Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a estas horas. Estamos en directo aquí en Popular Televisión, este es el debate, son las 10:15. Durante estos días se están tratando dos temas muy importantes, de calado sin duda alguna, en materia de educación, en el ámbito de la educación. Por una parte, aquí en la región de Murcia, la ley de la autoridad docente, que confiere al profesor, que confiere al docente la presunción de veracidad. Analizaremos en qué consiste esto y en realidad no es que se esté tratando, ya se ha tratado. De hecho, ayer miércoles fue cuando se aprobó en la Asamblea Regional, solo con el voto en contra de Izquierda Unida y el consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que no parece que vaya a haber, donde no parece que vaya a haber consenso es en la LOMCE, en la Ley de Mejora de la Calidad Educativa que está preparando el Gobierno de España y que pasará a ser debatida dentro de un poquito en las Cortes. No lo parece, hay posiciones de lo que se sabe hasta ahora, hay algunas modificaciones que se han ido haciendo, hay posiciones francamente distintas. Pero como han trascendido cosas, aunque no es un texto parece definitivo, ni siquiera el anteproyecto, o por lo menos el proyecto, vamos de lo que ha trascendido a analizarlo esta noche también. Lo que sí parece claro es que el objetivo de esa reforma, o que viene espoleada esa reforma por dos cuestiones. Por una parte, por cuestiones económicas, por la situación en la que nos encontramos, ahora veremos por qué, y por otra parte, por el problema o el índice alto de fracaso en la enseñanza obligatoria que existe en la región de Murcia, en nuestro país. Se habla de que el 30%, que es el dato que tenemos ahora mismo, hay que reducirlo a corto plazo en un 15%, y esta ley, al menos así se plantea, pretende llegar a ese dato. Pero vamos a hablar durante esta noche de esos aspectos con cuatro invitados que les presento a continuación. Nos acompaña, les presento Joaquín Buendía, es en calidad de representante del Partido Popular, partido que promueve estas dos leyes en el ámbito de la región de Murcia, la primera, y del Estado, la segunda a la que me he referido, aunque él además es director general de Recursos Humanos y de Calidad Educativa de la Consejería de Educación. Señor Buendía, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa. Encantado. Nos acompaña también Clemente Hernández, que es el presidente del Sindicato de Profesores AMPE. Bienvenido, Clemente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, igualmente, por estar aquí en este programa, en directo. Como también les presento a Rosa Peñalver, que es miembro de la sectorial del Grupo de Educación del Partido Socialista de la Región de Murcia, PSOE, y que hasta hace muy poquito ha sido directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y también les presento a José Francisco Parra, que es el presidente de la Asociación de Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. José Francisco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias. Además, se produce una circunstancia en los cuatro invitados, imagino que los cuatro son padres, es otro aspecto fundamental en este ámbito de la educación, y los cuatro son docentes también, pero además a lo largo de este programa van a conocer ustedes opiniones y vamos a reflejar los puntos de vista de otras muchas organizaciones y colectivos, porque son muchos los que existen en el ámbito de la educación e intentaremos que en el transcurso del programa ustedes tengan la más amplia información respecto de estos dos asuntos. Empezamos hablando de la ley de la autoridad docente que ayer se aprobó y ya existe en varias comunidades, creo que en 5 comunidades autónomas de nuestro país, y ayer mismo se aprobaba en la Asamblea Regional. Era algo que había venido planteando, y lo sabíamos al menos inicialmente, AMPE, el sindicato AMPE, imagino que más gente, pero AMPE venía reivindicando que se aprobara, que saliera adelante, imagino que porque había un problema y quería que se le diera respuesta. ¿Cuál era el problema? Sí, realmente, en España, pero sobre todo en la región de Murcia, desde hace muchos años eran los problemas de convivencia y de relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, padres, profesores, según los niveles. Con los padres hay más problemas en educación primaria que los profesores, con los alumnos quizás en educación secundaria. Pero hay problemas de conflictividad que incidían desde luego en la convivencia y desde luego en la calidad educativa, la calidad de la educación que se
se imparte en los centros. Eso nos llevó a plantear la necesidad también de, al menos en los casos graves, que es de lo que se trata esta ley de autoridad, luego podremos matizarlo un poco más, en los casos graves de conflicto, de agresión y sobre todo también de las denuncias falsas. Y un tema fundamental para AMPE en esta ley, que es la presunción de veracidad. Es decir, hasta ahora, cuando se acusaba a un profesor de algún tipo de delito, normalmente, y por desgracia relacionados con temas de abusos sexuales contra niños, que en la inmensa mayoría de los casos han resultado ser falsos, se presentaba esa denuncia y el fiscal y el juez, en principio, daban ese principio de veracidad al padre o al menor. Al final, en muchos casos, como digo, en la inmensa mayoría se ha demostrado que era falso, pero el daño ya se había hecho. Y lo grave de esto es que el daño no se hace solamente al profesor, sino que se estigmatiza también a toda la comunidad educativa, a todo el centro educativo. Cuando hay un caso de este tipo en un centro, en un colegio, en un instituto, al final eso no se olvida, sobre todo en el barrio, en el pueblo, en la localidad. Eso nos llevó a impulsar esta ley que ya por fin ha visto la luz, y de luego nosotros entendemos que sí puede ayudar de forma importante a mejorar la convivencia de los centros y también la calidad de la educación que se imparte. Luego podemos entrar más detalladamente en el tema. Se dice reiteradas veces, se ha dicho y se sigue diciendo, que no se debe legislar a golpe de suceso, a golpe mediático. Cuando pasa algo que trasciende mucho y que causa cierta alarma, tal vez no sea el mejor momento, hay que dejar pasar un poco para ver si realmente es un caso aislado o si es razonable legislar en función de esa problemática general y no de casos concretos. Cuando hace, no sé si unos años, trascendieron 2-3 años, varios casos seguidos en muy poquito tiempo de ese perfil que estaba comentando Clemente y que causaron bastante alarma y trascendieron bastante en los medios de comunicación. Yo no sé si ahora que se ha legislado ha pasado un tiempo, si eso fueron hechos aislados, si realmente es sostenido, que de vez en cuando vienen sucediendo y antes o después es bueno poner en la sociedad una ley de estas características. Yo creo que no es tanto fruto de casos aislados, sino, como comentaba Clemente, sobre un clima, una cierta falta de consideración y respeto hacia el docente, pero también generalizado hacia figuras de nuestra sociedad, del entorno, una dirección, una persona mayor, y esa falta de respeto y consideración hacia la figura del docente con carácter general, que conllevaba problemas de disciplina, de falta de cierto orden que perjudicaba la calidad de la enseñanza en las aulas. Esas situaciones son las que han llevado no solo a la región de Murcia, sino a otras comunidades autónomas a legislar en ese sentido, a defender, a intentar reforzar el papel del docente como docente, de ese respeto y esa autoridad que como maestro tiene el docente en el aula. Y ese es el papel fundamental que creo que la ley tiene que conseguir y tenemos que difundir entre todos, ¿no? Ya no las cuestiones judiciales, que también tendrá sus consecuencias, pero creo que es más importante el poder reforzar ese papel del docente en el conjunto de la sociedad, a alumnos, a padres y al conjunto de la comunidad educativa. Tal vez la pregunta es, se me ocurre ahora, yo imagino que se lo hará más de una persona, ¿el docente se gana la autoridad a golpe de leyes o se la debería ganar de otra forma? No, el docente se gana la autoridad en el aula, trabajando y respetando a sus alumnos, no con una ley. Pero esto no significa que la ley no hiciera falta. Nosotros, nuestra organización, también reclamó esta ley en su día, ¿no? Y de hecho nosotros marcamos a la Comunidad de Madrid porque fue pionera entre las comunidades que empezaron a trabajar esta ley. ¿Y por qué? Porque por un lado esto lo que está haciendo es reforzando y dándole más fuerza a la hora al docente de trabajar en el aula y más seguridad, porque está de alguna forma garantizando su trabajo y no tiene temor muchas veces a la amenaza, a la coacción que estaban haciendo padres, en el caso de primaria, básicamente, y alumnos en el caso de secundaria. Y por otro lado, desde el sector privado concertado, el desamparo era todavía mayor, ¿no?, del profesorado, porque en el caso de los centros públicos, el profesorado era visto como funcionario y ante cualquier problema los jueces, pues bueno, partían de que eran funcionarios. Nosotros no somos funcionarios, por lo tanto
nuestra labor se hacía mucho más difícil cuando se daban las situaciones de conflictividad y de agresiones que se han dado a profesores, a directores de centros, etcétera. Ha habido consenso en la Asamblea Regional, yo lo decía hace un momento, el Partido Socialista ha presentado una serie de enmiendas, 3 de ellas ayer mismo, miércoles, fueron admitidas. Aceptada. 12 nos han admitido. Me parece que han sido 3, pero 8 o 9 con anterioridad en el proceso en comisión, ¿no? Es decir que, bueno, ha habido ahí un grado de entendimiento importante, ¿no? Ha habido sentido de responsabilidad del Partido Socialista, que entiende que, bueno, que si el Gobierno regional quiere presentar una ley de autoridad del docente que se ha presentado en otras comunidades autónomas, pues que lo que podíamos hacer era intentar mejorarla en la medida de lo posible a base de hacer aportaciones vía enmiendas, y eso es lo que ha hecho mi compañera diputada en este caso. Pero nosotros seguimos pensando, y además es que es así, porque son así los informes que hay, que la autoridad del docente es una autoridad que tiene como funcionario que es, y entonces esa autoridad viene reconocida por la Fiscalía General del Estado. Hay una circular del Fiscal General del Estado donde dice que el docente, el funcionario, tiene una presunción de veracidad, y eso está recogido en el Código Penal. ¿Esta ley quiere decir que eso es así? Pues bueno, pues lo dice, pues vale, admitimos que lo diga, y por eso nosotros hemos apoyado la ley, hemos votado a favor de ella, pero insistimos, nosotros creemos que la autoridad del docente, como se decía por aquí, se gana en el aula, se gana con profesionalidad y sobre todo se gana con los apoyos y el respeto de la propia administración. A veces es difícil mantener la autoridad, por mucho que haya una ley fuera, cuando tienes muchos alumnos en el aula, cuando tienes no tienes las condiciones que tienes que tener en los centros educativos de material, de funcionamiento, con ratios desbordadas, eso genera malos climas de convivencia. Eso genera ya de entrada malos climas de convivencia. Por lo tanto, la ley de autoridad, bienvenida sea, nosotros la hemos apoyado, hemos hecho aportaciones porque técnicamente se podía mejorar, desde el lenguaje sexista hasta una serie de aportaciones, pero nosotros creemos que se necesita una campaña profunda, seria y rigurosa en esta región de reconocimiento social de la tarea del maestro, de la tarea del profesorado, que en estos momentos entendemos que está devaluada, y que además entendemos que el profesorado en estos momentos en los centros educativos está luchando en unas condiciones muy difíciles por mantener la calidad de la enseñanza y por obtener buenos resultados. Vamos a escuchar... Sobre este punto sí quiero hacer un par de matizaciones breves. Es decir, nosotros de AMPE luego no queremos mezclar en absoluto la autoridad académica del docente, la autoridad moral, el respeto que le merece, que le tienen sus alumnos, con el problema que tenemos de la consideración de autoridad pública. Es distinto. La autoridad, eso es simplemente una condición que ahora vamos a tener los docentes para que en caso de agresión las penas que se le imponen a los agresores, sean padres o sean alumnos, también se dan casos de abuelos incluso y de tíos, ejerzan un efecto absolutamente disuasorio, que tenga un carácter, podríamos decir, preventivo. Porque en otro caso, como decía Rosa, que estaba previsto en el Código Penal, estaba previsto, pero también falta que los jueces y fiscales quieran atender y darle esa consideración, que no lo hacían. Tenemos casos específicos que una agresión seria y fuerte, con heridas y con secuelas a un docente, se saldaba con 150 o 180 euros de multa, y además la mofa y la burla posterior del entorno del agresor. Y eso es lo que no queríamos nosotros consentir, es lo que queríamos evitar. Entonces, en ese sentido, distingamos una cosa es autoridad académica del docente, que desde luego la tiene, y aquí no se habla en absoluto del tema ese, y otra cosa es la condición de autoridad pública para que la sanción sea bastante más seria, ejerce un carácter disuasorio, y luego la presunción de veracidad no está recogida para los funcionarios públicos. Por eso precisamente pasaba lo que pasaba y se considera simplemente una falta, porque no se le daba valor a la prueba que aportaba con su palabra el funcionario. La autoridad pública en este caso ahora será diferente. ¿Se volverá a aplicar el mismo Código Penal? No, porque ahora seremos autoridad pública y somos entonces autoridad pública desde el momento que somos funcionarios. Así lo dice el Fiscal General del Estado en una circular. Una cosa es atentado a funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos, pero no tenemos la condición de autoridad pública. Yo he traído los artículos del Código Penal. No vamos a leer. Te doy la palabra un momento, pero vamos a escuchar dos opiniones porque todavía nos van a dar a enriquecer la tertulia.
Vamos a escuchar lo que opina sobre esta ley Víctor Escabi, que es el presidente de la CONCAPA, y José Antonio Avellán, presidente de la Confederación, de la CONFAPA. Lo escuchamos a los dos. Cuando la sociedad no es capaz de proporcionar por sí misma unos valores que a los niños le hagan respetar un profesor en el aula, tal y como se hacía antes, pues hay que poner una ley. No es lo mejor, pero creo que es poner un parche hasta que, a ver si con la LOMCE conseguimos inculcar a nuestros niños pues unos valores que le haga vivir en una sociedad a gusto y ser miembros útiles, ¿no?, para ella. Sobre la ley de autoridad docente que se ha aprobado hoy precisamente en el Parlamento Autonómico, ya nosotros decíamos, no está mal del todo, pero sí que había un articulado en el cual nosotros vemos nuestras dificultades, y es en que al profesor, a partir de, puesto que se ha aprobado hoy, a partir de mañana, una vez que esté publicado, va a tener una autoridad como un policía. No sabemos si eso en el aula va a ser el todo sí, yo me pongo la gorra de policía y yo soy el que manda y tú eres el alumno y aquí no vale lo que tú dices, es lo que yo digo. Esa es nuestra verdadera incógnita. Con lo cual creemos realmente que esta ley nace un poco, no coja, pero sí que con una dificultad que toda autoridad es para el profesorado, el alumno no tiene absolutamente nada. Tiene la palabra José Francisco Parra, y después sobre esa preocupación que ha mostrado, no sé si quiere opinar sobre ella también, por supuesto, me gustaría que opinara también ustedes. Bien, bueno, aquí se está hablando mucho del funcionario docente. Esta ley lo que viene, lo que yo he dicho antes, es a solucionar también el problema del profesor, del maestro, de la enseñanza privada concertada, porque sí que era el que más desasistido se encontraba en todas estas situaciones. Y en este caso sí que va a ayudar, yo ya no voy a entrar si hay interpretación por parte del fiscal en la ley anterior, en la norma, lo que sí digo es que para nosotros no existía nada, sí que era una falta y se acabó. Y yo creo que esta ley no viene a dotar al maestro de gorra y porra en la clase. Yo sinceramente creo que no es eso, todo lo contrario. Yo creo que lo único que es dar seguridad a su trabajo, darle pues un apoyo, que es muy importante, que algunas veces se veía totalmente desasistido y con una inseguridad a la hora de poder trabajar con familias difíciles, que siempre sabemos que se encuentran en nuestros centros. Y yo creo que esto viene de alguna forma a reforzar la figura del docente que la sociedad de alguna forma había degradado. ¿Les parece que lo que planteaba José Antonio Avellán, que puede generar desconfianza esta ley en lo que debería ser una buena relación entre el profesorado y los padres, y que puede servir de parapeto para algunos excesos en el lado contrario, que se cometieran desde algún profesor? No, en absoluto. Muy al contrario, además de reforzar ese papel del docente, la condición de autoridad pública lo que le confiere a los docentes es también mayor responsabilidad en el desarrollo de sus funciones, dada esa condición que tienen de autoridad pública, y su responsabilidad ante sus actuaciones es mayor que cuando no lo eran. Es decir, que en ese sentido estoy seguro, y así lo vamos a poder comprobar, que los docentes de la región van a ejercer esa condición con la responsabilidad que conllevan, y lo que espero que se consiga es que el clima de convivencia en las aulas permita mejorar la calidad de la educación y de la enseñanza que los docentes ofrecen en las aulas a sus alumnos. Y en cuanto a la presunción de veracidad, que va ligada en esta ley a la condición de autoridad docente, y que, como decía José Francisco, hace referencia al conjunto de los docentes de la región, admite prueba en contrario, evidentemente. Las pruebas se pueden aportar por parte de aquellos que presenten denuncias contra una actuación determinada, y esas pruebas, lógicamente, si se comprueban que son ciertas, evidentemente, pues tienen mayor validez que la veracidad, la presunción de veracidad. Entonces, por tanto, creo que no va a limitar ningún derecho de ningún miembro de la comunidad educativa, y muy al contrario, creo que garantiza
el derecho a la educación de mejor forma que lo veníamos teniendo hasta ahora. Sí, yo sí que quiero despejar ya quizás de una vez, si es posible, las dudas que los padres tienen respecto a este tema, porque quiero seguir insistiendo en deslindar la condición de autoridad pública con el trabajo del día a día en el centro, porque parece que este padre que manifiesta su preocupación se refiere a que en cualquier asunto de la vida cotidiana de un centro, la relación entre el profesor y el alumno, ya si el profesor dice palabra, dice autoridad, y ya no cabe, no se refiere a eso, además lo pone en el artículo 5 cuando habla de la presunción de veracidad, que el problema de tu palabra o mi palabra, y habla de los hechos constatados por los docentes cuando se formalicen por escrito en un documento que cumpla los requisitos que establezca la consejería, que tendrá que desarrollarlo. Es decir, que esto se refiere solamente, esta ley, a situaciones de conflicto, de agresión, de insulto, de denuncia falsa. Ahí la carga de la prueba va a recaer ahora sobre la parte contraria. Hasta ahora, o sea, el profesor tenía que demostrar que era inocente, si no salía expulsado del centro, y tenemos casos de eso. Y se refiere a esos temas. No, desde luego, cuando se esté discutiendo una nota, un trabajo hecho por un alumno o cualquier situación que se esté dando en el centro, sino a hechos, a conflictos graves, que para eso está hecha esta ley. Y va a afectar a casos contados con los dedos de las manos, cada curso escolar. Quizá ni la mitad, incluso. Por eso esa duda, esos prejuicios que se han hecho durante todo el proceso hasta la publicación de la ley, yo entiendo que están perjudicando más que ayudar. Esta ley, como digo, no está hecha para perjudicar ni para sancionar, sino simplemente para la persona que realmente agrede y comete un delito. Porque esto es para aplicación del Código Penal. Y van a ser casos muy contados, es decir, que pierdan toda la preocupación que puedan tener con respecto al desarrollo del día a día, porque los docentes, de luego, somos responsables, somos profesionales y vamos a trabajar con los alumnos para obtener el mejor rendimiento y darles esa educación que realmente necesitan. No vamos en absoluto a utilizar esta ley para que vaya en contra de ellos, porque al final iría en contra de nuestra también y de la propia institución escolar. Póngame algún ejemplo que en su sindicato han llegado de estos casos que se pretende, aunque no digamos nombre, evidentemente, pero sí ejemplos, casos que ahora cambiarían el procedimiento. Pues es que hubo un caso muy sonado hace ya muchos años, donde un docente, pero con un prestigio tremendo, pues entrando al aula, pues no sé qué hizo, no con la mano, sino con la carpeta, a lo mejor le rozó la parte baja de la espalda a una alumna. La alumna enseguida llamó a su padre, el padre, sin hablar con el profesor, llamó a la policía llegó al centro y el profesor salió esposado. Salió esposado cuando estaba toda la clase presente, no había habido ninguna intencionalidad, o sea, era una forma de estar entrando los alumnos en clase, y entonces pues se produjo ese hecho. De hecho, cuando se llegó a comisaría, el propio padre incluso quitó la denuncia, es decir, o no llegó a ponerla, o sea, porque se fue la policía con el docente a la comisaría, por otro lado llegó el padre. ¿Y de agresiones físicas recientemente ha habido casos? De agresiones físicas, claro que ha habido. Hace poco se ha publicado ya una sentencia de una agresión que hubo en la localidad de Alcantarilla, donde hubo una manifestación convocada por los sindicatos, por profesores de la localidad, y en esa misma plaza estaba la agresora, en plan desafiante, en una cafetería, tomándose una cerveza y mirándonos con sorna. Y al final la pena ha sido de un año, me parece, claro, no va a ingresar en prisión. Con esto, hombre, la pena hubiese sido un poco más seria. Pero claro, si ha habido antecedentes y entonces no se ejerce ese efecto que decía disuasorio, pues evidentemente siguen en la misma línea. Pero como digo, no hablamos en absoluto de todos los padres, ni del colectivo de padres ni de alumnos, hablamos de casos contados con los dedos de las manos, y quizá menos. Sí, eso es lo que yo quería decir, que no me gustaría que se instalase que en los centros docentes hay unos climas de convivencia tan complejos o tan complicados que requieren de una ley de autoridad del docente. El docente tiene autoridad, está respaldada por el Código Penal y bueno, esta ley viene a decir que la tenemos, pero poco más allá va a ir. De todas formas, es curioso porque si esta era tan necesaria y era tan buena y era tan maravillosa, es sorprendente que la región de Murcia no lo hubiese hecho antes, porque la tienen Cataluña, Galicia, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia. Es decir, la ley llega donde llega, no llega más porque no puede llegar, y hay otros aspectos discutibles. Lo que pasa es que a mí no creo que haya que polemizar sobre esto. Es una ley más, pues bienvenida sea. No, discúlpame, Clemente,
no la apoyan todos los sindicatos y no la apoyan todos los partidos, por lo menos los representados en la Asamblea Regional. Bienvenida sea, nosotros hemos intentado mejorarla en la medida de lo posible y la hemos apoyado, porque si los docentes creen que esto puede ayudarles en su tarea, pues ya le digo, bienvenida sea, pero en otras comunidades está, y desde luego eso de que la veracidad, la presunción de veracidad para el profesorado no funcionario, también está por demostrar que esto vaya a ser así, porque yo tengo aquí el informe que hace el Consejo Jurídico, no cualquiera, el Consejo Jurídico, y el Consejo Jurídico dice que tan sustancial modificación no ha merecido una mínima justificación jurídica acerca de la oportunidad de la medida ni de los ajustes, ni si se ajusta al ordenamiento jurídico. Es decir, otras comunidades eso no lo recogen para la concertada. Con eso no quiero decir que yo no lo hubiese hecho para la concertada, pero digo, hemos hecho una ley que llega hasta donde llega y que avanza hasta donde avanza. Si nosotros queremos decir que cubre al profesorado de la concertada, pues lo podremos decir, pero claro, no lo tiene el Consejo Jurídico y tampoco lo tienen en otras comunidades autónomas que no los han incluido, porque eso se le presupone al funcionario público. Por tanto, la ley tiene también sus limitaciones, o cuando menos hay artículos discutibles, muy discutibles legalmente hablando. Otras comunidades se hacen referencia al conjunto de los docentes de su ámbito de gestión, y en cuanto a los temores que algunos sectores o algunos representantes de organizaciones de padres o de alumnos, algunas porque otras sí han apoyado el texto de la ley, tengo que decir que el anteproyecto de la ley ya tiene un respaldo mayoritario, casi unánime. Ha sido apoyado por todos los directores de los centros de la región, tanto de primaria como de secundaria. Ha sido apoyado por la mayoría de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la enseñanza, sin ninguna oposición. 2 organizaciones se abstuvieron, estando de acuerdo con el objetivo de la ley. No votaron a favor, pero se abstuvieron. Ninguna organización sindical votó en contra de esta ley. Ha sido aplaudida y apoyada por la mesa de la concertada, por la enseñanza concertada de la región. Ha sido informada favorablemente por el Consejo Escolar. Es decir, en la Asamblea, afortunadamente, y yo felicito también al Partido Socialista por haber apoyado la iniciativa, solo ha tenido un voto en contra. Ha sido pues casi unánime la aprobación de la ley. Entonces yo creo que el objetivo que persigue la ley estamos todos de acuerdo. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, desarrollar lo que la ley plantea y trabajar para ir consiguiendo ese refuerzo de la figura del docente en el conjunto de la sociedad. Pero que ese apoyo yo quiero sí dejar constancia de que ha sido mayoritario en su tramitación. Donde no hay consenso es en la LOMCE, al menos en el momento que estamos actualmente. Vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad, muy breve, y volvemos de inmediato. Hasta ahora. Continuamos, retomamos el programa, estamos en directo, 15 minutos faltan, 14 para llegar a las 11 de la noche. Y yo decía antes que desde luego no parece que vaya a haber consenso, ni mucho menos en el ámbito de la LOMCE, una ley que todavía se está trabajando en ella, que llegará al Congreso dentro de poco, vamos a ver cuándo, en qué momento. Y en cualquier caso parece que viene espoleada por 2 circunstancias. Uno, el intento de reducir el abandono en la enseñanza obligatoria, reducirlo de un 30% aproximadamente a un 15% en un corto plazo de tiempo, y por otra parte adecuarlo, y digo esto entre comillas, a la situación económica en la que vivimos. Digo también entre comillas porque eso que supone, que es un eufemismo lo de adecuarlo, al final van a salir las cuentas, como se habían dicho, parece que no va a ser, que va a costar dinero y que en un primer periodo lo aportará el Estado, luego correrá por cuenta de las comunidades autónomas, pero vamos a entrar a analizar esta cuestión y como aperitivo nada mejor que darse una vuelta por
los portales de algunas organizaciones que están implicadas en el sector educativo, que trabajan en este ámbito, como por ejemplo, vamos a ver qué opinan los estudiantes. Aquí en la región de Murcia, la FEREMUR, hace algunos meses ya, opinaba sobre esta cuestión y anunciaba que su junta directiva decía, mayoritaria y representante del 75% de los alumnos en la región, había evaluado la propuesta en 3 ámbitos: excelencia, competitividad y libertad. Y su conclusión es que si llegara a aplicarse en los términos en los que el ministro se había pronunciado, podría suponer una auténtica revolución en la dirección que la mayoría de los estudiantes esperan, suponiendo un potenciamiento de la excelencia, la calidad educativa, la imparcialidad, la libertad y las diferentes opciones pedagógicas. Desde luego nada que ver este pronunciamiento con el de el sindicato de estudiantes. El sindicato de estudiantes que, muy lejos de eso, ha convocado una huelga en la enseñanza pública para la semana que viene, del 5 al 7 de febrero, y ha anunciado que si el día 9 el Gobierno no retira la reforma educativa y no dimite el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ampliará entonces las movilizaciones. ¿Y por qué? Califican de contrarreforma educativa esta ley y que nos devolverá al modelo de la escuela franquista, recuperando las reválidas en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y antes de entrar en la universidad, imponiendo itinerarios segregadores y clasicistas. Critican además el tercer itinerario y además consideran que el director se convierte en una especie de títere del Gobierno, lo dice así en su página web. Por otra parte, estas son 2 organizaciones de alumnos. Vamos a ver qué opinan, por ejemplo, las organizaciones de padres. Antes conocíamos opiniones de la ley anterior de José Antonio Avellán y de Víctor Escabi. También nos han dado su punto de vista sobre esta ley. Vamos a escucharlos. Entre todos los aspectos que habla la LOMCE o el borrador de la LOMCE, sí especifica un poco que posiblemente la tasa de abandono escolar, el fracaso escolar, todo eso se vaya a reducir. No sabemos en qué medida se va a reducir, si bien es cierto que ahora mismo la OCDE o el PISA mismo nos da unos resultados muy malos para España y más para Murcia. Nos preocupan muchísimas cosas, realmente diríamos 2 aspectos fundamentales. Uno, en los consejos escolares, ahora mismo se tiene potestad en los consejos escolares, el consejo escolar es un órgano participativo en el cual toma unas decisiones y aprueba o desaprueba. Con la nueva LOMCE, el consejo escolar solamente se queda mero informativo. Tampoco vemos o hemos visto que el Ministerio nos pida opinión a los padres o a los distintos entes, ni a los padres, ni al profesorado, ni a los sindicatos, con lo cual, no sé, es una ley que posiblemente sea buena, yo no vamos a discutirla ahora mismo, pero es una ley que tiene muchas dificultades ya antes de empezar. La educación en este país pues no funciona de la manera que debería. Se gasta muchísimo en educación, es de los países que más invierten y sin embargo los resultados son muy pobres, con niveles de fracaso escolar espeluznantes, con unos jóvenes con unos valores que no los tienen bien definidos y lo que es necesario es hacer algo. No podemos seguir con una ley que hace funcionar la educación de la manera que lo hace la LOE. Mal. Pues parece evidente que somos los padres los que deberíamos de decidir si funciona o no la educación. Y los profesores y los políticos se empeñan en ser ellos los que deciden si funciona o no la educación, obviando la opinión de los padres. Eso no nos parece correcto, máxime cuando un padre, los padres somos los responsables ante la ley de la educación de nuestros hijos. Vamos a seguir con más opiniones. No contamos con la de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, la FAPA Juan González, porque han declinado participar en este programa.
Sí que en su página web, y seguimos recogiendo opiniones, aparecen numerosos posts remitiendo básicamente a al blog del Foro por la Educación Pública, en donde, entre otras cosas, se dice o se rechaza esta propuesta, por ejemplo, porque dice que no se plantea de raíz ir al problema del sistema educativo. Sin embargo, va a agudizar aún más la expulsión de un segmento de su alumnado sin ningún título debajo del brazo, y que se verá abocado a la precariedad laboral y al paro. También lo rechaza porque considera que convierte la diversidad de las aulas en un espacio para clasificar, segregar, marginar y seleccionar al alumnado, porque además mejora exclusivamente la calidad educativa desde la perspectiva académica, mercantilista y economicista, porque se crea un sistema aún más selectivo e injusto, porque vacía de competencias a los consejos escolares como órgano exclusivamente consultivo para neutralizar a la comunidad educativa y socavar la participación democrática, porque desfigura la autonomía de los centros, convirtiéndola en una responsabilidad exclusiva del director, que deberá responder ante la administración del éxito o fracaso del centro que dirige, y que pasa además de puntillas por la enseñanza primaria cuando no debería hacerlo. Bueno, sindicatos, ahora contaremos con la opinión de AMPE, pero por ejemplo Stern en su página web, lo hemos hecho todo esto de páginas web, de portales de las propias organizaciones. Les invitamos además a que, si quieren más información, acudan a ellos, pueden ampliar mucho más lo que estamos comentando. Stern Intersindical en su portal dice que el nuevo proyecto del 11 trae más contrarreforma y ataque a la enseñanza pública. En la UGT, en la Federación de Enseñanza, Educación, UGT pide al Consejo Escolar del Estado que rechace el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, porque el Gobierno entiende la educación con fines economicistas. O también en la Federación de Educación de Comisiones Obreras se dice que se exige en el Pleno del Consejo Escolar del Estado la retirada del anteproyecto, porque propiciará una educación secundaria obligatoria segregadora y degradará las condiciones laborales de los profesionales de la educación. Como pueden comprobar, son puntos de vista que están circulando, que están corriendo, con una propuesta de manifestación y de huelga a la vuelta de la esquina. Y yo no sé qué le parece a usted todas estas declaraciones, posicionamientos, algunos francamente críticos. Estamos ante un anteproyecto de ley que todavía requiere alguna modificación y seguro que la veremos en breve, pero evidentemente algo había que hacer. Yo creo que era una actuación que muchos estábamos esperando y que en los últimos años, últimos bastantes años, hemos ido viendo la evolución de nuestro sistema educativo, mirando la calidad de nuestro sistema educativo por la inversión, por parámetros que al final, cuando los comparamos con nuestros socios del entorno europeo, pues quedamos muy distantes. Los resultados en cuanto a abandono escolar, que estamos a el doble en porcentaje que la media de la Unión Europea, o estamos en los resultados de las evaluaciones de PISA, que nos dejan 12 puntos en todas las competencias, 12-13 puntos por debajo de la media europea, y nos sitúan, creo que donde no corresponden a nuestro país, pues sin duda hacía necesaria tomar medidas para corregir esa situación. Yo creo que la propuesta del Gobierno es una propuesta valiente, porque intenta acometer esa corrección de esos resultados, medidos como destrezas y competencias de los alumnos al final de cada etapa, que introduce claramente la evaluación del sistema y la evaluación de la calidad del sistema en distintos momentos del desarrollo educativo de nuestros alumnos, y lo hace de forma transparente al conjunto de la comunidad educativa. Vamos a pedir resultados a los centros, resultados de la inversión que se hace, que hay que recordar que es un 20% por encima de lo que de media se invierte por alumno en la OCDE,
y es una propuesta que da una mayor autonomía a los centros para que puedan adaptarse a su entorno de mejor manera y poder responder y dar cuentas a la comunidad educativa de los resultados que se obtienen con los recursos que se le proporcionan. Yo creo que para nada limita las opciones de los alumnos, muy al contrario, adelanta los programas de mejora del aprendizaje a los alumnos a partir del primero de la ESO. Ya en segundo de la ESO pueden participar en los programas de mejora de aprendizaje. Establece esas opciones para el alumnado que estaban pidiéndola los alumnos y que van a corregir rápidamente el abandono escolar. Y otra cuestión importante es que es una opción y una propuesta flexible, donde un alumno fácilmente, después de la ESO, después de bachillerato, puede optar a un cambio de opción fácilmente en el conjunto del sistema, porque está perfectamente estructuradas las pasarelas para cambiar de opción en cualquier momento. Entonces, por eso a mí me gustaría resumir la propuesta en una respuesta valiente y necesaria, dados los resultados que nuestro sistema educativo, comparativamente con los países de la Unión Europea, y que afectan tanto a la empleabilidad de nuestros jóvenes, pues yo creo que era necesario adoptar una decisión al respecto. Algunas de las críticas van en el sentido de que esta ley favorece la enseñanza privada. Sin embargo, me comentaba José Francisco Parra que hay preocupación en los centros educativos, sobre todo en determinados niveles, en lo que es bachillerato y demás, y que hay algunas dudas, algunas interrogantes que están pendientes de cómo va a quedar finalmente la propuesta. Sí, bueno, no es cierto que la ley vaya a beneficiar a la enseñanza privada concertada, y no es que la ley vaya de alguna forma a dotar mejor económicamente a la enseñanza privada concertada. Lo que sí es cierto es que a fecha de hoy la enseñanza concertada ahorra al Estado español una media de 8.000 millones en el presupuesto de las diferentes comunidades, y los rendimientos y los resultados ahí están. No quiero entrar en ello, pero ahí están. Por otro lado, esta ley, que está en fase de anteproyecto y de consulta, en la secundaria, lo que sería la aplicación pues de lo que sería la formación profesional básica, lo que serían los itinerarios de cuarto, lo que sería tercero y cuarto, incluyendo cuarto ya como parte de bachiller. Bueno, ahí se nos plantean dudas de cómo vamos a poder adaptar esa reforma a la estructura de los centros concertados, porque nuestra estructura es diferente. En los centros públicos son institutos donde tienen muchas líneas por curso, y ahora mismo pues tienen un 4+2, 4 de secundario más 2 de bachiller, pues da igual organizarlo un 3+3, es decir que eso sería, pues no sería ninguna dificultad, ¿no? Entonces a nosotros se nos plantea los centros pequeños de una línea, de 2 líneas, pues no sabemos cómo se va a poder, porque eso, para poder llevarlo a cabo, va a significar dinero, y la situación es la que es ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los alumnos son los que son, y si se dividen, pues van cada vez quedando menos en cada grupo, entonces pues eso se complica el poder desarrollarlo en los centros concertados por la estructura que tienen los centros. Hemos conocido el pronunciamiento de Esther Intersindical, de las federaciones de educación de UGT, de comisiones obreras. ¿Cuál es? El de AMPE, el sindicato mayoritario aquí en la región de Murcia. Eso, desde AMPE hemos hecho una valoración bastante crítica de esta ley, pero sobre todo por la forma en que se ha ido desarrollando. Desde AMPE entendemos la necesidad de abordar una reforma profunda del modelo y de estructura del sistema educativo en España. Es necesario porque las cifras que tenemos de abandono escolar y de fracaso escolar pues realmente son bastante preocupantes. Entonces es necesario intervenir. También es cierto que estamos en el peor de los escenarios. Evidentemente, con un panorama de recorte presupuestario en todos los ámbitos, difícilmente se puede abordar una reforma, porque ineludiblemente se necesita una inversión, una memoria económica y un plan de financiación que garantice todos los proyectos que se plantean. De hecho, nosotros hemos hecho un análisis de la ley, del borrador de ley,
y realmente necesita dinero, sobre todo en temas como la formación profesional, porque hablamos de formación profesional en dual y creación de centros, nueva formación profesional básica. Las mismas evaluaciones que se hacen, eso necesita también un dinero porque son evaluaciones de tipo nacional. Y en ese sentido, nosotros, como digo, entendemos la necesidad de la reforma. La ley de educación que tenemos ahora está generando muchos problemas, la promoción de los alumnos, por ejemplo, y otra serie de cosas, y es necesario modificarla. Pero también es necesario, y además el profesorado así lo demanda, el tener una mínima previsión de estabilidad, es decir, que sea una ley con vocación de perdurabilidad. Para eso, evidentemente, es necesario que se abra al diálogo, al consenso con los agentes sociales que formamos parte del sistema educativo y luego también con los partidos políticos. Sí, antes hablamos de la ley de autoridad docente y yo ayer estaba presente en la asamblea y luego me sorprendió y me agradó positivamente que hubiese ese consenso de Partido Popular y Partido Socialista para sacar adelante una ley importante para nosotros al menos. Solamente hubo un voto en contra que fue el del grupo mixto. Es decir, ese consenso es necesario aún más para la ley de educación a nivel nacional, porque evidentemente no podemos estar esperando los vaivenes de la política. Una vez está un partido, luego se alterna con el otro, cuando llega lo borra todo y vuelve a empezar con lo suyo. Y eso de luego genera inestabilidad y al final el perjudicado es el alumno, el sistema educativo, la calidad de la educación que se imparte en los centros. Entonces, en ese sentido, nosotros sí pedimos al ministro que reconsidere la ley, que abra más las puertas al diálogo. También se quejaban los padres de que no se había discutido, dialogado con ellos. En el caso de los sindicatos tampoco se ha abierto ese diálogo en la mesa sectorial del Ministerio de Educación, y entendemos que es necesario, porque además, yo lo digo muchas veces, ¿sí? Los políticos entran y salen, pasan, pero los profesores siempre estamos toda nuestra vida profesional dentro de ese sistema educativo, somos los que realmente estamos preocupados y entendemos que al menos se debe escuchar nuestra opinión. Sí, bueno, yo de entrada puedo estar de acuerdo y creo que en eso sí que coincidimos todos, en que el sistema educativo español tiene problemas y que posiblemente y que necesita una intervención y que necesita modificaciones y que necesita una serie de reformas. Estamos de acuerdo todos porque nuestro sistema siempre ha tenido problemas y es lógico, es dinámico, es vivo, va cambiando. Los cambios que se han producido en la sociedad española han sido muy rápidos en muy poco tiempo, pero a partir de ahí yo niego la mayor y niego que sea necesaria una nueva ley orgánica de la educación. ¿Qué hacen falta reformas? Sí, pero en este país lo que hace falta en educación sobre todo es estabilidad normativa, estabilidad legislativa y normativa. No puede estar sometido un sistema educativo constantemente a cambios tan grandes como los cambios que supone una ley orgánica. Posiblemente aquí lo que habría habido que hacer era abordar una serie de reformas necesarias que vayan a combatir los problemas que el sistema tiene, porque nuestro sistema tiene problemas, pero tiene cosas que están bien, que están funcionando muy bien, que están con unos indicadores de los mejores de Europa, y eso nunca lo decimos. Los medios de comunicación social tienen tendencia, los medios de comunicación en general, tienen tendencia a amplificar los aspectos negativos del sistema, y eso perjudica al profesorado, nos perjudica a todos, porque tenemos una imagen de que nuestro sistema está muy mal, está fatal, todo el mundo recurre constantemente porque PISA, porque la OCDE, pero oiga, vamos a mirar bien PISA. Vamos a mirar bien los estudios de la OCDE, vamos a ver dónde estamos y dónde se nos evalúa a nivel mundial y digamos qué cosas que están bien y otras que están muy bien y estamos como los mejores países. Ahora, volviendo hacia atrás, es verdad que tenemos problemas, es verdad que nuestros alumnos, el número de alumnos que terminan graduados en educación secundaria es insuficiente para este país, para hoy y para el futuro. Tendremos que incidir ahí. Es verdad que el número de alumnos que estudian una formación profesional de grado medio es insuficiente con respecto a la media de la Unión Europea y de países de la OCDE. Tendremos que incidir ahí, pero en estudios universitarios superamos la media europea de estudiantes con estudios de grado superior. Superamos la media europea y estamos por encima entre los 3 mejores países de Europa, con Noruega, con Finlandia, que tanto se mira en cuanto a alumnos escolarizados de 0 a 3 años. Estamos muy bien en otros indicadores, somos uno de los países con mayor equidad
de la Unión Europea, es decir, nuestros alumnos tienen igualdad de oportunidades y no hay diferencias notables según el entorno socioeconómico y cultural de los alumnos dentro de un centro. Todo eso es importante. Para eso, hacer una ley que cambia todo el sistema, para eso, hacer una ley que vuelve a mover todo, con lo sensible que es el profesorado y el sistema cuando se producen cambios tan grandes, pues no nos parece que sea lo adecuado. Nos parece que habría que ir a un gran pacto donde, contando con sindicatos que se quejan porque no se les ha consultado, contando con asociaciones de padres y madres que se quejan porque no se les ha consultado, contando con partidos políticos de oposición que no se nos ha consultado, contando con estudiantes que tienen una huelga para la próxima semana porque no se les ha consultado, contando con todos ellos, el ministro tenía que haber puesto sobre la mesa un proyecto de las reformas que pueda necesitar el sistema. Y le diré una cosa, la necesidad de estabilidad, no lo digo así porque sí, este país en educación, desde 1980, con la primera ley, la que hizo la UCD, hasta hoy, en 32 años, llevamos 6 leyes educativas. 6 leyes educativas, esta sería la séptima, lo que supone una media de unos 6 por 5, unos 4 o 5 años por ley. Pero le diré más, este país lleva 15 ministros de educación en estos años. Es decir, una ley nos dura unos 4 años y un ministro exactamente 26 meses. O sea, eso no hay sistema que lo aguante y los resultados no pueden mejorar si estamos en esta situación. Por tanto, yo creo que lo que tenía que haberse puesto sobre la mesa era una reforma con un pacto educativo, sobre todo, que nosotros intentamos hasta la saciedad, pero que el Partido Popular no quiso acordar cuando estuvimos en el gobierno. Un pacto donde se recojan medidas para todas aquellas cosas que haya que modificar, las que sean. Falta de tender la mano y algunos aspectos críticos, como eso de que el Consejo Escolar pierda capacidad decisoria, solo consultiva, que algunas asignaturas, bueno, aquí no tenemos esa cuestión de la lengua, ¿no? Pero en algunas comunidades autónomas, Cataluña especialmente, el País Vasco, se quejan mucho de esta cuestión, que desaparecen algunas asignaturas que pasan a ser optativas para marcar unos itinerarios y demás, y que muchos profesores podrían irse a la calle también como consecuencia de que si entrara en vigor esta ley. De hecho, se habla de números concretos de profesores que podrían ser despedidos si se aplica tal cual está. Rosa señalaba que hemos tenido muchas leyes de educación, lo que hemos necesitado ha sido alguna de ellas buena, porque pues bueno, los resultados están ahí. Hay indicadores que ha señalado Rosa, que son el número de estudiantes universitarios o titulados universitarios, sí. El número de alumnos matriculados de 0 a 3 años, escolarizados, que sí que son importantes. Decía también Rosa que no hacía falta corregir, modificar la ley. Yo creo que ahí está... Sí. Lo que no hacía falta, lo que intento decir es que no hace falta una nueva ley, sino ahí está. Es que esta ley no es una nueva ley de educación, sino que viene a modificar la LOE. Es decir, esta propuesta que hace el Gobierno no es una propuesta de partir de cero y empezar a hacer una ley nueva. Ha conservado lo que creo que todos estamos orgullosos, y en Murcia aún más todavía, un sistema educativo inclusivo que atiende a las desigualdades y que permite una igualdad de oportunidades importante para todos los alumnos que acceden a él. Eso está ahí y lo mantiene. La propuesta de ley viene precisamente a intervenir en aquellas cuestiones que son esenciales para la productividad y la competitividad de este país, y son sus jóvenes en cuanto a sus competencias profesionales. Decías la falta de alumnos de formación profesional de grado medio. Es así. Y la propuesta pone un pilar para corregir esa situación. Da una opción a los jóvenes en la enseñanza obligatoria de un itinerario profesional con título al final de ese itinerario, con posibilidades de acceder al título de la ESO y con un camino claro hacia la formación profesional de grado medio. Tras una reválida. Tras una reválida. Los alumnos de la alumnos de la formación profesional básica acceden a la formación profesional de grado medio. La reválida... Con una prueba de acceso. Vamos a ver, otra cuestión que propone el Ministerio en esa propuesta creo que es necesaria, y es homogeneizar
el sistema educativo de las 17 comunidades autónomas y muy claramente delimita las competencias del Estado y establece un 50% del horario del currículo como materias troncales, que son precisamente sobre las que van a versar las evaluaciones de los resultados del sistema educativo. Creo que en este hablábamos de revalidas. País... Para acceder a un ciclo de grado medio, los alumnos en este país harán una revalida. Y si proceden de la formación profesional inicial según el último borrador, tendrán que hacer una prueba de acceso. Eso es lo que conviene que sepan los alumnos. Los alumnos van a tener que superar una evaluación, es decir, final de la ESO, igual que la de final de bachillerato. 2 pruebas y una revalida según el borrador de la ley. Que hay una prueba al final de la enseñanza secundaria obligatoria para obtener el título de la ESO. Pero es que esa evaluación es necesaria. Tenemos que entrar en de forma transparente en la costumbre de presentar los resultados a la sociedad. Y nuestros alumnos... Consideramos que las evaluaciones que se hacen actualmente, que hace la Administración, que hace la Consejería, ¿no son transparentes? Sí, se hace la evaluación general de diagnóstico y hacemos evaluaciones cada comunidad autónoma con currículos bastante diferentes, entendemos con materias que no son transparentes y por eso se les va a hacer un nuevo examen a los alumnos. Con materias que se cursan en las comunidades autónomas en cursos diferentes que dificultan la movilidad de los alumnos dentro del sistema educativo español, y yo creo que en cierta medida la propuesta del ministro viene a darle orden a esa situación en el conjunto del país. Españolizamos un poco. Suprimimos asignaturas, o sea, horas de filosofía en bachillerato, de economía, de artísticas, de música, de sociales, pero hemos españolizado un poco y todas esas horas se pierden. Suprimimos en bachillerato memoria económica colgada en la página web del Ministerio, que se puede ver profesorado, y a eso le llamamos mejorar la calidad. ¿Alguien puede pensar que eso es mejorar la calidad? Sobre ese apunte que hace Rosa Peñalver, y le doy la palabra a continuación, pero se ha dicho, y me gustaría que habláramos de esto, que esta ley perjudica la atención a la diversidad, nuevas tecnologías o, por ejemplo, las asignaturas de humanidades. Y en ese sentido, profesorado de filosofía han mostrado su desacuerdo. Vamos a escuchar a Antonio Campillo, que es presidente de la Confederación Española de Decanatos de Filosofía, y a Isabel Zúñiga, de la plataforma ¿Quién teme la filosofía? Prescindir en la enseñanza de las ciencias de la filosofía supone pues cegar, convertir a los alumnos en unos meros especialistas ciegos que se manejan muy bien en un túnel, pero que carecen de la visión unitaria, de la visión de conjunto, y por tanto es un reduccionismo y un perjuicio muy grave para los alumnos españoles en primer lugar. En una reducción de lo que es las capacidades educativas que transmite la filosofía, que es enseñar a los alumnos a razonar, a pensar, a discutir, a reflexionar críticamente, a conectar unos saberes con otros, a vincular la ciencia con la moral. ¿Qué nos gustaría? Que se nos escuchase, y que, bueno, pues que se contase con los profesores y con los que estamos tanto de universidad como de instituto, que estamos al pie del cañón, que tenemos la visión completa del sistema educativo, de la enseñanza de la filosofía, y que nos dejasen participar en la elaboración de un futuro currículum. Hemos tenido contacto con el Ministerio, hemos tenido ya 2 entrevistas, hemos tenido entrevistas con los grupos parlamentarios del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y les estamos planteando nuestras propuestas y esperamos que el borrador o bien se modifique antes de llegar al Parlamento o bien en el trámite parlamentario se modifique y se tengan en cuenta nuestras propuestas. De hecho, el propio grupo del Partido Popular nos ha asegurado que ellos defienden que la historia de la filosofía siga estando en segundo de bachillerato y que van a presentar, si entra así el borrador, que el propio Partido Popular va a presentar una enmienda. José Francisco Parra, tiene la palabra. Bien, vamos a ver. Aquí ya se han dicho muchas cosas y yo quiero también de alguna forma hacer un planteamiento. Estamos todos de acuerdo de que hay un problema, la sociedad es consciente de que no funciona nuestro sistema educativo, hay mucho fracaso escolar, mucho abandono escolar, una tasa de unidad
muy alta, o muy baja en este caso. Antes hemos visto introducciones de diferentes organizaciones hablando de que la reforma pues puede dejar fuera del sistema, excluir alumnos. Yo la primera reflexión que quiero hacer, que yo creo que el mayor perjuicio que está haciendo la educación ahora mismo, el sistema educativo español, es dejar un 30% de fracaso por el camino, porque son alumnos que se les está cerrando todas las posibilidades. Yo no sé si la futura ley, pues a través de los itinerarios, de la formación profesional básica, eso es una forma de excluir o no excluir. Yo creo que no, yo creo que es darle a los alumnos una opción de poder finalizar unos estudios y tener una formación para luego poder en la sociedad poder encontrar un trabajo, porque eso es lo que estamos viendo ahora mismo, que hay una falta totalmente de formación por un porcentaje muy alto de alumnos, por el gran abandono escolar que hay, de ese 30% o de ese 26% y medio que hay actualmente. Por otro lado, aquí se ha hablado de las materias. Yo creo que todas las materias son necesarias. No hemos centrado en bachiller, no en lo que es primaria y secundaria. Creo que hay que organizar, por supuesto, los planes de estudios. Creo que no se debe, consentir que en cada comunidad las organizaciones sean diferentes, porque eso también está produciendo a los ciudadanos pues mucha dificultad a la hora de trasladarse de una comunidad a otra, porque hay materias que se dan en un curso, en otro curso se dan otras materias, los planes de estudio son diferentes, y eso también yo creo que es bueno que de alguna forma se unifique, porque eso no es malo, es igual para todos, y yo creo que eso es positivo. Aquí se ha dicho la evaluación, el miedo a la evaluación. No sé, parece que siempre que hablamos de evaluar tenemos miedo. Yo creo que la evaluación es positiva, es un factor de calidad, porque aquello que no se evalúa no se trabaja, y aquello que no se sabe no se puede corregir, eso está claro. La evaluación no viene a limitar a los alumnos sus posibilidades. De hecho, las pruebas que se plantean en cuarto y en segundo, al final de la secundaria, ya no sé si se llamará cuarto o como se llame, y al final del bachillerato, no sé si se llamará segundo, tercero o como se pueda llamar, son pruebas que tienen un porcentaje, el valor del expediente académico se plantea 30-70, y por supuesto no va a ser todo el peso de ese examen. Yo creo que el examen no es una prueba que se va a hacer el último día después de un proceso de 6 o 8 años, sino que tenemos que hablar también que a lo largo de la etapa de primaria y de la etapa secundaria hay una serie de pruebas para ver la evolución del alumnado, para corregir las deficiencias que se puedan ir dando. No son pruebas que van a cortar la evolución del alumno, pero sí de alguna forma nos va a dar una medida de cómo evolucionan. Y luego, por último, quiero decir también que creo que es muy importante, es hablar de la autonomía de los centros. Yo creo que la autonomía de los centros es también algo esencial. No creo que eso vaya a rebajar los equipos directivos ni al profesorado. Yo creo que la autonomía de los centros también es esencial. Y la profesionalidad de los equipos directivos, porque hoy en día yo creo que un equipo directivo debe tener una formación algo más que solamente ser maestro o profesor. Debe tener una formación un poquito más allá, que es totalmente necesaria para que esto funcione mejor. Clemente. Sobre el tema de la evaluación que comenta José Francisco, evidentemente los docentes no tenemos miedo a la evaluación. De hecho, ya se empezó con el ministro Gabilondo las evaluaciones en los centros. Ahora se plantea como requisito para obtener la titulación, pero yo pienso que ni los alumnos tampoco tienen miedo a esa evaluación, entiendo yo. El problema es el uso que se haga de esas evaluaciones y la valoración que se haga en los distintos sectores o en los distintos partidos políticos de esa evaluación, y eso realmente es lo que habrá que intentar resolver. Yo sí quería incidir en el tema del cambio de estructura del sistema que hace este anteproyecto de ley, donde ya la secundaria se vuelve a dividir en 2 ciclos, pero uno de 3 años y luego el segundo, que es de solamente 1 año en cuarto de secundaria, con carácter propedéutico, para reorientar a los alumnos hacia formación profesional o hacia bachillerato, que en sentido no es malo, es decir, puede tener sentido, solo que sí lamentamos que no se haya tenido en cuenta pues lo que tienen
todos los países de la Unión Europea, un bachillerato de 3 años que realmente prepara para la universidad y garantiza esa formación de aquellos alumnos que quieren llegar a la universidad. Sí, se intenta potenciar la formación profesional, que eso está bien, pero el tema del bachillerato pues se queda un poco ahí. Pero sí nos preocupa también el tema de las asignaturas. De luego se está ignorando asignaturas de manera como música, como dibujo, la tecnología también, la filosofía, como se ha dicho, la economía. Se establece un sistema de asignaturas troncales específicas y luego otras de especialidad que realmente van a dificultar, por lo que decía también José Francisco, de la autonomía de los centros, porque ahora mismo incluso los centros, por un lado va a ser 3 instancias, la administración del Estado, la autonómica y luego los centros, lo que de alguna forma conformen lo que va a ser el proyecto del centro en cuanto a asignatura, en cuanto a currículum, cada uno en la parte que de luego les atribuye esta ley. Puede generar, también se comentaba antes, pues eso, que a lo mejor cuando un alumno cambia de centro, es decir, el problema de la movilidad va a ser preocupante, a lo mejor lo que se encuentra en el nuevo centro al que llega no es lo mismo. Pero todo esto es lo que decía, que no se ha contado con el profesorado y evidentemente nosotros creo que tenemos algo que decir. Y la repercusión que puede tener en cuanto a las plantillas de profesores, todo este mare magnum de asignatura, de luego va a ser muy importante. Y también, es que lo ha dicho hasta la Secretaría de Estado de Educación, es decir, que la ley va a costar dinero, pero va a haber un ahorro importante, y lo leía en prensa hace unos días, por la disminución de profesores al reajustar las asignaturas. Y eso lo ha dicho la propia Secretaría de Estado. Luego esa no puede ser la forma de financiar una ley que quiera realmente ser, o debería ser algo con vocación de durabilidad, como decía antes. Entonces yo pienso que ahí hay muchos temas que de luego necesitan de ese diálogo, de esa discusión, de ese debate serio y riguroso, en donde de luego nosotros, y entiendo que todas las organizaciones sociales, estamos dispuestos a participar y entendemos que es necesario. La ley, desde luego, dice a veces, además es que está técnicamente, lo que comentaba al principio, técnicamente es que es muy mala, o sea, es que está mal hecha. Al margen de que yo pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el contenido, es que técnicamente es mala. Hay momentos en que dice una cosa y 12 folios más adelante dice la contraria, lo cual es una cosa, cuando trata de definir itinerarios, cuando habla de evaluación, pero además con respecto a la preocupación que mostraba por lo de que se necesita dinero para ponerla en marcha, página 128 de la memoria económica que van a presentarle a las comunidades autónomas el día 7, creo que es cuando están convocadas. Directamente transcribe y lo dice tal cual, eso sí, no engañan a nadie porque lo dicen. Dicen, bueno, en los centros que tienen 2 modalidades de bachillerato, porque para ahorrar en el bachillerato se pueden suprimir en modalidades, por lo tanto los centros se pueden especializar en aquellas localidades donde haya 3 centros. No quiero que sea muy complejo para las personas que nos están viendo, pero dice tranquilamente, se pueden ahorrar, y lo pone así, palabra ahorro, que aparece 5 veces en la página, 50.688 horas menos, lo que supone a 20 horas, lo dice así, como si fuese la lista de la compra, a 20 horas por profesor, 2.534,4 profesores, y pone a 36.200 euros anuales, ahorro 91.760.000 euros. O sea, la ley habla todo el tiempo de ahorro en educación. Es distinto que hablemos de gestionar eficientemente las inversiones que se están haciendo en educación, pero habla de ahorro. Y luego a mí que me digan cómo mejora la calidad, y no es que el profesorado tenga miedo a la evaluación. Una cosa es evaluar y otra cosa es examinar, revalidar título por esa evaluación. Una cosa es evaluar y otra, la selectividad desaparece, por lo tanto, obviamente no hablamos de selectividad, hablamos de reválidas. Un alumno, discúlpame, yo he sido muy prudente y hay muchas cosas que se han dicho aquí que me gustaría aclarar, por lo menos las que me dé tiempo. Hablamos de reválidas. Hablamos de que un chaval que ahora mismo tenga 10 o 12 años, va a tener 3 reválidas en su vida, al margen de las evaluaciones generales del sistema, 3 reválidas. La idea esta de que es que para que todos los alumnos puedan trasladarse y para que haya movilidad en el Estado español, un chaval o una chavala con su título de cuarto de la ESO, de graduado, se mueve perfectamente por el Estado español, no tiene ninguna dificultad académica, y quien diga lo contrario miente. Un chaval o una chavala con un bachillerato finalizado en el Estado español se mueve perfectamente,
Pero si nos movemos en Europa, con titulaciones de diferentes países y de universidades, la falacia de la movilidad es una falacia para argumentar que demos las mismas cosas exactamente en cada comunidad autónoma y en cada momento y en cada curso. Y no, hay una cosa que se llaman itinerarios y que son buenos y la diversidad los favorece y que los alumnos de la región de Murcia pueden dar determinados contenidos que a lo mejor no dan los catalanes en un porcentaje mínimo y no pasa nada, porque no ha pasado hasta ahora. Pero aquí de lo que hay que hablar es de que hay 3 reválidas, aquí de lo que hay que hablar es de que desaparecen horas en muchas materias como filosofía, como sociales, aquí de lo que hay que hablar es que un alumno en tercero de la ESO ya va a elegir unas matemáticas u otras, y en cuarto va a volver a elegir un itinerario que va a FP u otro que va a bachillerato, y que empezamos a hacer esas separaciones a edades muy tempranas. Todo eso es lo que hay que decir, que va a haber una prueba después de sexto de primaria. Hay que decirlo, porque el alumno que no la supere tendrá que repetir y después tendrá ya en su expediente que va a refuerzo. Todo eso hay que decirlo. Y si el problema es, volviendo al origen, que no tenemos alumnos en grado medio, pues demos plazas para los alumnos en grado medio, porque en esta región, en mi instituto, hay una lista de 300 alumnos que no han podido hacer un ciclo formativo. Y en el resto de institutos también. A lo mejor el problema es tan sencillo como ofrecer las plazas que hacen falta en determinados ciclos formativos, por ejemplo. Seguramente podríamos encontrar muchas listas de ciclos formativos de grado medio donde hay muchas plazas vacantes, sí. y las podremos encontrar. A lo mejor están en Bullas, seguramente, pero las para hacer un grado medio, pues no se pueden ir a Bullas. En enseñanzas audiovisuales de un determinado centro de la capital murciana hay listas de espera, pero tenemos muchos centros en la región en formación profesional de grado medio donde tenemos muchas plazas disponibles todos los años, año tras año. El anteproyecto de ley no intenta segregar a los alumnos en la ESO. La verdadera segregación de los alumnos es la que se produce con ese 30 y tantos % que se van del sistema educativo sin su título de la ESO, en los que las opciones de encontrar su puesto de trabajo se limitan al máximo, donde sabemos que dentro de pocos años las competencias profesionales tienen que estar acreditadas para cualquier ciudadano para poder encontrar un trabajo, porque todos los puestos de trabajo, el 90% de ellos, va a requerir una cualificación. Esa es la verdadera segregación del sistema. La segregación del sistema no es que las opciones de un alumno en tercero de la ESO se le planteen libremente y elija su opción para facilitar una de ellas precisamente la vía de la formación profesional de grado medio. Yo creo que tenemos que hablar también con un poco de claridad en estas cuestiones. Y en cuanto a la pérdida de horas de determinadas materias, yo quiero señalar que lo que el anteproyecto hace... Toma un poco de agua. Perdonar. Lo que el anteproyecto hace... Continúa. Es fijar un bloque de materias troncales comunes para todos los territorios del Estado y un bloque de materias de especialidad específicas y otras de especialidad donde se pueden encontrar todas las materias que ahora mismo se cursan en el sistema educativo. Y son las comunidades autónomas las que van a fijar ese porcentaje, pero garantizando que aquellas competencias básicas, que son las que dan la posibilidad a los alumnos de mejorar sus destrezas de forma fácil en cualquier ámbito, esas materias troncales que generan esas competencias las fija el Estado para todo su territorio. Y sí que nos movemos con Europa, con las titulaciones de la universidad, más fácilmente quizá que dentro del territorio español. Con un título de la ESO sí, pero prueba a mover a un alumno en segundo de la ESO o en primero de bachillerato en unas comunidades del entorno mediterráneo. Y no quiero irme muy al norte, pero eso tenemos que facilitarlo a los ciudadanos de este país. Estamos a punto de terminar, pero no sé si hay alguna palabra más antes de que nos marchemos en este sentido. En cualquier caso, lo que sí parece es que... sería un debate muy denso. Bueno, lo que sí parece es que hay una opinión generalizada de que no sé si partir o aplicar una ley con esta situación de petición de que haya más consenso, de que haya más acuerdo, no sé si es un precio que tiene que pagar el gobierno para sacarlo adelante en cualquier caso o no necesariamente, y bueno, el trámite que tiene que pasar al parlamentario podría incluir algunas modificaciones y participaciones. Yo creo que queda todavía tiempo y tramitación para que puedan surgir incorporaciones
en el texto de ese anteproyecto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Importantes, entre otras cosas, las propias comunidades del Partido Popular no están de acuerdo en muchos aspectos con la ley, y prueba de ello es que el ministro, cada vez que ha llevado la ley a una conferencia sectorial de educación, sus propias comunidades allí le han dicho vamos a darnos más tiempo, y la ha vuelto a retirar y se ha vuelto a dar otro mes. El día 7 tiene convocada conferencia sectorial, no sale, de ahí no pasa al Congreso, estoy convencida, porque yo con las comunidades del Partido Popular que he hablado, con un par de ellas, que tengo gente conocida, me dicen, es que esto es infumable, aunque sea nuestro. ¿Por qué? Porque además esto es muy costoso en estos momentos, y en estos momentos la ley lleva un presupuesto que es para morirte de la risa. Lleva 408 millones de euros de presupuesto en 3 años, cuando resulta que la LOE, solamente la implantación en 4 años fueron 7.500 millones de euros. O sea, tú no puedes hablar de calidad con ratios de profesores, alumnos que no se habían visto hace muchos años. Tú no puedes hablar de calidad reduciendo y poniendo en la memoria de la ley que quitas profesores. No puedes hablar de calidad ahí, porque la calidad tiene mucho que ver también con los medios y con los recursos que tiene el profesorado. Por lo tanto, yo creo que ni el Partido Popular, de hecho el ministro, curándose en salud, a pesar de que dice que él es como los toros, que los retos le van y que cuando más le pinchan o algo así, dice que mejor se pone. Los toros, el problema que tiene es que cierran los ojos y embisten, y claro, los torean. Yo creo que el ministro le van a torear la ley, el propio Partido Popular, porque el ministro ya ha dicho que se aplicará en el 15-16, ¿no? O sea, en el curso académico 14-15, me parece, ¿no? Y en algunos casos ha comentado que es posible que en el 15-16. Es decir, está dando por supuesto que ganan las elecciones y que implantan la ley. Por lo tanto, eso es mucho dar por supuesto. Eso es mucho dar, por supuesto. Yo creo que van a seguir mareándola un tiempo, nos van a marear a todos, nos van a preocupar a todos, pero eso crea inseguridad en los centros, inseguridad en el profesorado, crea malestar, genera malestar, y sobre todo si los alumnos empiezan a salir en la calle, no es un buen clima. El buen clima es que empiece a sentarse con todos los colectivos y a dialogar. Lo que está claro, Rosa, es que estaréis de acuerdo en que la deriva que tenía nuestro sistema educativo había que corregirla. Yo he empezado diciendo que admito que el sistema educativo necesitaba reformas, esa deriva había que corregirla, pero he dicho que la calidad de nuestro sistema educativo no es tener unas de las inversiones por alumnos mayores de los países de la Unión Europea, que la calidad de nuestro sistema educativo no está en tener la menor ratio, una de las ratios más bajas de alumnos por profesor y alumnos por aula de los países de la Unión Europea, sino que la calidad está en los niveles de competencia y la empleabilidad de nuestros alumnos, titulados de la ESO, titulados de formación profesional y titulados universitarios. Y ahí es donde se demuestra la calidad del sistema, y creo que es donde tenemos que incidir. Coincidirás conmigo que este mismo sistema educativo tiene unas ratios entre los mejores países de Europa en 6 comunidades autónomas, y que en otras comunidades autónomas, entre la que incluimos la nuestra, eso no es así, baja la media, pero coincidirás que País Vasco, que Asturias, que Navarra, que Cantabria, que Madrid, que Castilla y León tienen unos indicadores y una ratio en PISA como Suecia, Noruega, Finlandia y los mejores países. Lo que pasa es que aquí hay otra serie de comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que bajan la media de todos. Por lo tanto, el sistema educativo tiene necesidad de reformas, sí, pero lo que tiene necesidad es de acuerdos, de pactos, de estabilidad, gobierne quien gobierne. Y eso es lo fundamental, porque si no, cada vez que haya un cambio de gobierno, habrá un cambio de sistema educativo, y eso es nefasto para todos. Pues seguro que, como en el caso de la Ley de Autoridad Docente, nos podremos encontrar en ese pacto. Pues decirle algo al ministro. Para romper un poco el monólogo, yo quiero decir una cosa. La calidad, yo creo que una ley no va a dar la calidad, está claro. La calidad a unos determinados recursos se puede encontrar, no hace falta más recursos. Yo creo que en España hemos alcanzado un nivel de recursos muy bueno, que todo es mejorable, por cierto, es cierto, pero la calidad la van a dar los maestros, los profesores en sus aulas. Y yo creo que lo que tenemos también que cuidar mucho es a nuestros docentes, que es esencial. Y luego, yo lo que sí pido, porque Rosa, bueno, tú lo has dicho, bueno, y también lo habéis dicho, hace falta un pacto de verdad, un pacto de Estado, porque España no se merece esta educación. Y espero no oír cuando está gobernando un partido o está gobernando otro partido, pues cuando uno está en la oposición, pues dice que hace falta un pacto, cuando está en otro lado, pues dice que no se puede conseguir el pacto. Yo creo que los políticos
estáis puestos por los ciudadanos, por el pueblo, y ahora mismo lo que os estamos demandando en muchas cosas y en educación también es un pacto que le dé estabilidad a nuestro sistema y que nos saque pues de donde nos encontramos ahora mismo, y nuestros jóvenes que tienen la tasa de paro más alta de España, una de las variables, perdón, de Europa, una de las variables que está abocando a esa tasa es la falta de formación y el fracaso escolar. Y la mejor forma de salir de esa tasa es con formación y con educación. Clemente, para concluir. Sí, decía Rosa que quedan bastantes años para que esta ley pueda ver la luz, y decía el director general también que es posible que en ese tiempo se pueda producir acercamiento. Yo desde luego esta noche no estoy viendo mucho acercamiento. Rosa está sobre todo criticando, pero no veo esa voluntad que es necesaria. Desde luego nosotros pensamos que ese consenso es fundamental para poder sacar adelante esta ley, porque si no será una nueva oportunidad perdida para poder tener lo que España necesite. Bueno, en nuestro caso la región de Murcia, que es un sistema educativo sólido y con profesionales bien formados y con alumnos que puedan alcanzar, sobre todo en lo que nos espera después de esta grave crisis institucional y económica que estamos viviendo, pues que tengan garantías para poder competir con el resto de ciudadanos de Europa, incluso de otros países. Si no, lo vamos a tener difícil, lo vamos a tener complicado. Y no olvidemos que de la educación, del sistema educativo, es de donde salen todos los profesionales que van a ser capaces de sacar o no a este país adelante. Por eso debemos mirar hacia ello e intentar darle esa estabilidad, no solamente normativa, sino también académica incluso, y en todos los niveles que necesitamos para poder decir que realmente estamos saliendo de la crisis con algo que nos respalda. Si no, lo vamos a tener complicado. Por eso yo sigo reclamando ese consenso, y de luego también al Ministerio de Educación que sea capaz también de mirar hacia el profesorado, porque de luego tenemos bastante que decir, como decía José Francisco. Al final hemos pasado muchas reformas, la más famosa era la LOCSE, con las cajas rojas aquellas y tal, pero quien las sacaba adelante era el profesorado, porque tampoco había una memoria económica, la siguiente también. Entonces vamos a confiar en ellos, pero también dotándole de los medios, de los recursos que se necesitan para poder sacar lo mejor que tienen nuestros alumnos, nuestros hijos, porque como decías al principio, todos somos padres también. Para concluir, Rosa, si tuviera que poner encima de la mesa del Partido Socialista algunas cuestiones irrenunciables y que las aceptara el Partido Popular, y que de cara a ese consenso que se reclama, ¿cuáles serían? Dos cosas concretas. Las reválidas habría que estudiarlas. No se puede estar haciendo evaluación general de diagnóstico y reválidas también. Es posible que sea necesaria alguna reválida, pero las reválidas esas sistemáticas, y tendríamos que ver muchas cosas. Son irrenunciables horas en asignaturas de humanidades. No puede ser que en estos momentos nuestros alumnos no cursen filosofía, no cursen historia, no cursen. Y luego yo no creo que sea tan necesaria esa idea de españolizar, de que todos den lo mismo en todos sitios. El margen que nos habíamos dado del 35-65 ha funcionado durante 15, 16 años. Yo creo que estamos yendo a unos temas que nos retrotraen al pasado, que nos vuelven hacia atrás. Sobre todo, lo que sí que quería aclarar, la necesidad del pacto. Si alguien ha intentado un pacto por la educación y por darle estabilidad cuando hemos gobernado, no ahora que estamos en la oposición, eso nadie se lo discutirá al Partido Socialista, porque no quiero extenderme, pero el ministro Gabilondo, si algo hizo fue, hasta la extenuación, fue intentar un pacto educativo que consiguió poner de acuerdo a todo el mundo, tenía toda la comunidad educativa. Es verdad que el Partido Popular dijo que no, pero es que conseguimos que los sindicatos estuvieran detrás, que los estudiantes estuvieran detrás, que los padres estuvieran detrás, que FER estuviera detrás, que la privada estuviera detrás. El Partido Popular dijo que ellos tenían otra ley diferente, y es verdad, porque esta es una ley, esto no son reformas puntuales, esto es un cambio de modelo, y esto es una contrarreforma en toda regla, y a mí me parece un paso hacia atrás importante, me parece así. Y sobre todo no habrá calidad como no haya medios. No estoy diciendo que necesitáramos más medios, estábamos en un punto que hasta podríamos estar de acuerdo. El Producto Interior Bruto no habíamos llegado al nivel deseable, pero estábamos ya muy cerca, el 5,1%. En estos momentos, con el retroceso de estos 2 últimos años más, el que viene será absolutamente inalcanzable. Para terminar, cuando presente ese borrador retocado, ¿no?, a las comunidades autónomas, ¿qué dirán ustedes desde aquí, desde Murcia? Aportaciones, indicaciones. Nosotros las diferencias que Rosa señalaba no las vemos así. Es verdad que todas las comunidades aportamos y
queremos aportar a ese texto de la ley. Nosotros desde la región de Murcia también aportaremos y seguimos aportando en su tramitación. Pero la ley es una ley que mira al futuro, no es una ley que mira hacia atrás y vuelve al pasado, es una ley que mira al futuro y al futuro del objetivo que todos tenemos entre manos, que es el futuro de nuestros jóvenes y su formación. Y tenemos el objetivo, que son los jóvenes y su formación, tenemos los recursos para ello, en especial nuestro profesorado, que ha sabido adaptarse cada cambio, Clemente, en eso coincidimos, han sabido adaptarse cada cambio que se ha producido en este país con esfuerzo, como lo están haciendo día a día en las aulas, y esos excelentes profesionales tienen que tener las herramientas y el sistema que creo que los gestores y los políticos tenemos que poner en sus manos para mejorar el futuro de nuestros jóvenes. Bueno, pues a ver cómo evoluciona en los próximos días esta propuesta, cómo se debate, si hay consenso o no en el trámite parlamentario, etcétera, etcétera, lo seguiremos con interés. Y el próximo jueves estaremos con todos ustedes con otro asunto también de actualidad. Gracias y buenas noches a todos ustedes también por haber estado aquí. Gracias.